Bueno, para aquellos que se incorporaron ahora al programa, estamos hablando del tema de despidos y como tenemos ahí publicado nuestra línea de WhatsApp 1161367550, no tenemos tiempo de leer todos los mensajes que nos mandan, pero me parece importante, ya que hablamos de despido, porque hay datos que no están en ninguna estadística, no están en la estadística del CEP y demás. Por ejemplo, acá uno de los televidentes: hola amigos, miro siempre el programa y en estos días en la empresa que estoy trabajando, Saico Sociedad Anónima, dejó más de 70 personas en la calle y siguen los despidos. Todo el tiempo, es constante, responde a lo que está pasando hoy en la economía y no es visibilizado, ¿no? Exactamente. Uno no ve en los medios de comunicación masivos. También les quiero aclarar a ustedes, no están muchas estadísticas que uno publica. ¿Por qué? Porque son empresas que de pronto tienen 30 empleados, despiden 10 y dicen, no, yo no estoy considerado en esta estadística. Bueno, nos mandan un mensaje si ustedes quieren. Bueno, ya lo presenté antes del corte, tenemos al diputado Adrián Grana del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Gracias por haber venido. Bueno, un poco nos contaba la situación de los despidos. Digo, ¿cómo estás viendo ustedes desde la Cámara de Diputados, desde tu bloque, lo que hoy está pasando? No, primero que nada con mucha angustia y preocupación, porque independientemente de lo que dice Macri y su equipo, nosotros creemos que lo peor todavía no ha pasado. Estamos entrando en un proceso que pareciera ser un tobogán, digamos, ¿no? Que cuando uno empieza a bajar el tobogán, no hay parada intermedia hasta el arenero, y esto es lo que nos preocupa. El arenero para mí es la figura de lo que pasó en el 2001 en Argentina, donde en términos macroeconómicos fue una tragedia, pero aparte se multiplica por miles, por cientos, la tragedia individual de cada uno de los argentinos y argentinas, porque lo que nos querían hacer festejar que habíamos pasado a ser un país considerado emergente. A los 2 días de eso estalló todo y tenemos hoy el riesgo de país más alto que nunca. Digo, acá hay una política que empezó el 10 de diciembre del 2015 que lo que ha hecho es sistemáticamente destrozar la vida y el ordenamiento de la vida de cada uno de los argentinos, privilegiando a los factores de poder. Digo, el caso acá, Telam y Inti, tenemos acá. En Telam echan 357 personas, absolutamente de manera injustificada, sin ningún tipo de procedimiento que amerite, porque se puede echar un trabajador, no está prohibido, tiene que haber causas, hay causales que ameritan que a una persona se la pueda echar por falta de cumplimiento de su trabajo. Ayer el ministro, que yo estuve en la sesión, y Pausá, el presidente de Telam, plantearon una cantidad de cosas que eran, claro, no nos atienden el teléfono, hacen solamente en algunas corresponsalías solamente 9 informes por mes, y todas las cosas que decían no hablaban mal del trabajador, lo que hablaban mal es de la conducción de la empresa. Porque en este programa, más allá de que cada uno tiene la libertad de decir lo que quiere, ustedes como periodistas, la producción, hay una línea editorial, se marcan propuestas de trabajo, se cubren determinadas cosas, hay una jefatura en la empresa Telam que tiene que decir, bueno, el corresponsal de Formosa tiene que traerme un informe sobre determinadas cuestiones, la situación económica, que haga un relevamiento, la situación de los trabajadores, la bolsa, si hay las empresas que cotizan en bolsa, la cultura, qué horas de teatro hay. Se demanda el informe. Claro. No es que hay un corresponsal o un trabajador autogestionado haciendo lo que quiere. Y todas las argumentaciones, y por eso yo le pedí que renuncien ayer, tienen que ver con la incapacidad propia de conducir Telam por esta manga de inútiles encabezado por Lombardi. Y en segunda instancia, digo, aparte de esta cuestión en el INTI, digo, el INTI se ocupa de mejorar los procesos de producción en Argentina. Es un instituto del Estado que socorre al sector privado en términos de generarle competitividad, mejores productos para tener competitividad en el mercado interno y en el mercado externo. Ahora, ¿por qué los despidos en el INTI? ¿Por qué los despidos en Telam? Porque no interesa que el Estado brinde democracia en términos del uso de la palabra, que es lo que hace lo que hacía Telam, y que no hace falta que el INTI ayude a la industria si lo que están haciendo es destruirla. Entonces, lo que están haciendo en términos concretos es achicamiento del Estado, quieren un Estado bobo, absolutamente ausente, en el caso de las comunicaciones, para favorecer al Grupo Clarín y a Manieto, porque mientras despiden 357 empleados, todos los días, como comentaban al principio del programa, sube la pauta del megagrupo ya a esta altura. Casi el Clarín, 20% de las pautas. como lo están, digo, es una locura y es un nivel de cinismo, caradurez, ineptitud,
pero aparte también de conciencia de clase, porque gobiernan para la gente que tiene plata. No Adrián, para igual quiero tomarme tu concepto de la falla de liderazgo. Agregamos que les enseñan a los CEOs un concepto que es el benchmarking. Vamos a tomar, ni tomemos el INTI porque es tecnología industrial. El caso de Telam, agencia F de España, 3.000 empleados. Agencia BBC de Londres, 20.000 empleados. Cuando quiso despedir el 5% de la plantilla, cuando tenían un gobierno neoliberal, se prendió fuego por querer despedir el 5% de la plantilla. Bueno, vamos para el lado de la economía, sí, ¿no? pero una cortita te quiero hacer, y ahora hablamos con los economistas, después retomo, pero es desde el Congreso de la Nación, bueno, ustedes tienen el bloque de Frente para la Victoria, una postura muy opositora, y otros bloques que están un poco más amistosos con el gobierno, aún siendo parte de la oposición. Viene el presupuesto. ¿Viene una gran discusión en materia de presupuesto? Digo, antes de hablar con los economistas desde el punto de vista más técnico. Yo espero que sí, que haya una gran discusión. Porque digo, el problema que lo que se visualiza es que como ahora gobierna el FMI, el presupuesto lo va a hacer el FMI a medida de las necesidades del Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que ejercer, por un lado, la representación que nos dio el pueblo, pero para que la Argentina, por lo menos en la confección de su presupuesto, sea soberana. ¿Por qué tenemos que esperar que Christine Lagarde nos diga cuáles van a ser las metas presupuestarias cuando acá nosotros tenemos la realidad palpable todo el día? Entonces yo creo que va a haber un gran debate alrededor del presupuesto, creo que va a haber mucha extorsión de parte del gobierno para con los gobernadores, para que le acompañen el presupuesto, porque no le dan las manos a Macri para tener un presupuesto propio. Por la misma razón que no le daban las manos para pasar el acuerdo con el FMI por el Congreso. Si ellos pasaban el acuerdo del FMI por el Congreso, iba a salir negativo y entonces no iban a tener este esquema. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer, si quiere terminar su mandato, que esperemos que lo termine, tiene que sentarse de verdad a discutir con el conjunto de la oposición, con el conjunto de las fuerzas políticas, sociales y gremiales, y discutir un plan de contingencia hasta el 10 de diciembre del 2019, donde obviamente ellos no pueden determinar cuál es el rumbo económico, porque primero, estos 2 años y medio chocaron toda la economía, la chocaron entera. Desde la vida cotidiana de la persona más humilde hasta los empresarios que hoy también tienen complicaciones para poder llevar adelante sus empresas. La complicaron toda, la chocaron toda. Se tienen que sentar a discutir, reconocer que son unos inútiles en términos de generar felicidad para el pueblo, ni que hablar de justicia social y de soberanía política e independencia económica, que son unos inútiles en ese sentido, que lo único que saben hacer es llenarse sus propios bolsillos de plata y colegiar con el conjunto de la política el rumbo de la economía hasta el 10 de diciembre del 2019, que va a ser el último día de gobierno de la oligarquía en Argentina. Bueno, aprovechamos y pasamos, con Mariano, a ver, empezamos con Mariano Kestel. Bueno, son tantos temas que uno pregunta, pero a ver, a la gente que estás en distintos medios y demás, la gente que está viendo el programa y demás, a ver, sencillamente de la macro, hablamos de los despidos. Acá el diputado te comentó, bueno, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Esto tiene un efecto multiplicador? ¿Esto no para? Parece que claramente, como decía el diputado, lo peor nos llegó, estamos en el tobogán, yendo bien rápido para abajo. A mí lo que más me llama la atención, el desastre que hicieron en términos de deuda. Argentina tomó deuda, de acuerdo al informe del INDEC que se publicó hace 10 días, tomó deuda en estos 2 años de gobierno, sin considerar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por 86.000 millones de dólares. Yo te haría una broma, diría, bueno, para que crezca la economía tomó deuda y para generar empleo. Sí, no. Obviamente que fue para la fuga de capitales, para el enriquecimiento de los sectores más ricos ya de la economía nacional. No hay ningún resultado. Nunca antes en la historia económica nacional se había tomado tanta deuda en tan poco tiempo. Ni siquiera en la última dictadura militar. En esa dictadura se habían tomado 38.000 millones de dólares de deuda, que actualizados hoy es una cifra cercana a los 100.000 millones de dólares, pero se tomaron en un lapso de 7 años. Hoy se tomó en 2 años y medio esta magnitud de deuda en una economía nacional que en 2015 tenía fuertes desequilibrios, pero no era el caos social que tenemos ahora y que va a ir creciendo. Los problemas de gobernabilidad, el nivel de desempleo, como viene creciendo, va a seguir creciendo. Las actividades productivas, las actividades industriales, las actividades de la construcción se van a ir cayendo. No hay interés, con una tasa de interés que han subido a más del 50%, llegó a tocar hasta el 70%. Ninguna actividad productiva tiene un atractivo lo suficientemente importante como para tener razón de ser. Entonces, en este proceso vamos a seguir viendo
cada vez una erosión más importante, lamentablemente, de los sectores más vulnerables, sobre todo. Y hay, Mariano, una pregunta. Hay una percepción de que el dólar estos días, por lo menos, se mantiene estable justamente porque las tasas de interés están en las nubes. Ahora, ¿es inviable la economía con estas tasas de interés? ¿Cuánto tiempo más crees que se aguanta y cómo juega esta trampa? Si las bajan, ¿sube el dólar? ¿Cómo se sale? Lo principal que entiendo yo, se generaron varios factores que hicieron que el dólar se estabilizara. Me parece que lo más importante de vuelta es el panorama internacional. Volvimos al mundo de la peor forma. Estamos hiperconectados. En los últimos días el dólar se fue depreciando en relación al resto de las monedas y eso provocó que en la Argentina ocurriera lo mismo con mayor profundidad porque están todos los operadores financieros viendo si tocó o no el techo. Entonces, creen que tocó el techo, entonces salieron a hacer inversiones en pesos especulativas con las tasas de interés al 50, 70%, y entonces eso provocó que en la Argentina la baja sea aún más fuerte que en el resto del mundo. Cuando vuelve a cambiar el clima global y que se va a producir con la guerra comercial, con el interés de Estados Unidos de subir la tasa de interés, de nuevo vamos a estar en una situación de crisis. ¿Cuánto dura? La verdad que es muy difícil, pero lo que es seguro que esto se va a ir agravando y cada vez más, y el cronograma de ajuste pautado con el Fondo Monetario Internacional, o mejor dicho, ordenado por el Fondo Monetario Internacional, ya nos da cuenta de que el año que viene el ajuste presupuestario de gasto público va a tener que bajar un 3,7%. En los años electorales siempre la economía nacional ha venido creciendo, sobre todo de la mano de la obra pública y del gasto público. Bueno, vamos a tener un bajón ahí, no creo que tengamos, obviamente un 2018 vamos a tener muy recesivo y un 2019 con suerte en estancamiento. Antes de ir con Martín, ¿cuánta plata es? ¿Cuánto tiene que recortar el gobierno el año que viene en presupuesto? Son más o menos, por el cálculo que habían hecho inicialmente, eran 200.000 millones de pesos. El doble de lo que se ahorró por sacarle a los jubilados, por ejemplo, el año pasado. Exactamente, sí. Ajuste que... Y no va a alcanzar, porque además, valores históricos, en un contexto en el cual está cayendo el consumo, la inversión también, las exportaciones no se pueden todavía dinamizar tan rápido, va a caer la recaudación también en este contexto de recesión de la economía. La recaudación había subido mucho fundamentalmente porque estaban vendiendo bienes durables que tienen mucho valor y son registrados en general. Inmuebles, automóviles, motos, la suba de las tarifas. Eso había generado que la recaudación aumente mucho más que el nivel de actividad de la economía argentina. Bueno, las ventas de automóviles, inmuebles, motos, autos usados se está desplomando. Los aumentos tarifarios seguro que van a continuar, pero va a haber problemas muy importantes, sobre todo por la caída del nivel de actividad para generar el cumplimiento de esas metas. Y pregunta a Martín tomando esto. Si vamos a esta dinámica que marca Mariano, la respuesta del gobierno, ¿vos creés que es más ajuste por el lado del gasto y hay margen para seguir ajustando por el lado del gasto? ¿Qué pasa? Creo que es una discusión que tienen ellos, ¿no? Más ajuste de gasto o empezar a recaudar impuestos por algún lado. Se filtró por ahí algunas discusiones respecto de volver a poner retenciones, respecto de volver a poner un impuesto al turismo emisivo, es decir, a los pasajes que se compran en Argentina, que yo creo que es una dirección hacia, número uno, ver que el problema principal de la Argentina es que los argentinos ahorran en dólares. No solo es fuga de capitales de los grandes capitales, que solo eso es un tercio, digamos, lo que se llama el dólar cable, el que tiene una cuenta afuera, es solo un tercio de la fuga de capital. Después están todas las empresas medianas que tienen caja de seguridad y meten los dólares ahí adentro, y después están, obviamente, cuando sube el dólar, el que me pregunta qué hay que hacer, y yo le digo, y hay que comprar dólares, porque si sube el dólar vos tenés que rescatar tus ahorros de alguna forma. Vamos al llano, aquellas personas que tenían que comprar una propiedad, lo frenaron. Cualquier economista lo asesora, no, ahora no te muevas. No, por la tasa de interés y un poco lo que decía Mariano, en verdad de lo que es todo consumo que necesita cuotas y todo ese tipo de cosas, se va frenando. Ese es un grave problema para todo lo que es la economía, la producción y todo eso, ¿no? Veía una discusión el otro día entre economistas que decían si la dinámica que estamos yendo hoy es una U, es decir, la economía cae y se recupera, pero más adelante, una B corta, cae y se recupera rápido el año que viene, antes de las elecciones, o una L, dicen algunos, o sea, la economía cae y se estanca ahí. ¿Vos qué ves en ese escenario? Mira, yo lo que veo es que hay que volver a tomar lo que dice Dante Sica, ¿no? Dante Sica lo que decía es que a él le gustaba un dólar a 28, 29, era bueno para la industria.
Ellos ven un escenario como el de 2002, de gran devaluación. En el 2002 se pasa de 1 a 3, se devalúa un montón. Y ellos interpretan que eso fue positivo porque la economía a partir de entonces rebotó y empezó a crecer mucho. La gran diferencia que hay es que en el 2002, número uno, no había sindicatos fuertes, con lo cual no había convenio colectivo de trabajo, no había esto que está pasando ahora de que ningún sindicato se va a quedar con el 15%, ya se está hablando de abrir de nuevo las paritarias para llegar a un 25%. Con lo cual no habría reducción tan fuerte de salario real como para decir, bueno, ahora vamos a crecer sobre la base de salarios bajos. Y por otro lado, en el 2002, en el 2001, en verdad, Rodríguez había defaulteado la deuda. Claro. Con lo cual había margen desde lo fiscal y desde el sector externo como para crecer. Esto hoy por hoy no está pasando. Al contrario, vino el Fondo Monetario Internacional, el fondo no te presta plata, en verdad. Lo que viene es... es como el señor cobranza, el que viene a cobrar la plata, ese es el papel del fondo. Entonces, cuando vos llegás al fondo, quiere decir que el banco ya no te presta, digamos que no sos más apto para crédito, que es lo que les pasa al gobierno en los mercados internacionales. Por eso vienen muy mal todas las ventas de los bonos que vos comentabas. Y simplemente el fondo lo que viene a hacer es que se organicen las finanzas públicas del gobierno en que el gasto dedicado a deuda externa sea prioritario sobre cualquier otro gasto, educación, salud, previsión social, es decir, que se ajuste todo el resto de los gastos, pero el gasto que no se va a tocar es el gasto de la deuda externa, ¿no? Eso yo creo que hay que entender a incorporarlo, digamos, se acabó la deuda, se acabó el modelo de endeudamiento, ¿no? Colega de ustedes, Carlos Melco, bien, ¿sí? Dijo que bueno, ahora viene en este periodo crítico, hay que comer pollitos, puré de calabaza con pollo, pero acá mandaron un mensaje diciendo que ya están entrando en terapia intensiva y que no va a alcanzar la vianda, ¿no? Este tema de decir que hay que ajustarse y demás, ¿hasta cuándo llega? ¿Hasta cuándo llega el ajuste? A ver, las políticas económicas que están aplicando en la Argentina son muy parecidas a las que se aplicaban en Brasil, y en Brasil... Hasta el momento Argentina viene copiando el modelo y la caída fue mucho más profunda de lo que todos esperaban y la recuperación, es como decía antes Agustín, casi no hay recuperación después de haber caído casi 3 años fuertemente su economía como nunca había caído en su historia. Entonces, y hoy la circunstancia también, agregando lo que decía antes, hay también una cuestión fuerte de aumento tarifario. No es como en ese momento, en 2002, 2003, cuando había posibilidades de recuperarse sobre precios relativos muy favorables. Hoy, para la industria, el contexto es pésimo. El aumento del tipo de cambio lo que está generando es una contracción del poder adquisitivo de la población y la industria se focaliza fundamentalmente en el mercado interno. Entonces tiene tarifas al alza, impuestos al alza, todos sus costos van aumentando y su demanda se va llegando. Menos trabajadores. Es muy difícil la situación. El contexto B es imposible, y la U tampoco la veo, me parece que es la L y todavía no tocamos fondo. Así que me parece que vamos a ir en un escenario bastante más complicado. Un dato, ayer me pasaban una pantalla de home banking de un banco internacional que opera acá en Argentina, un préstamo en descubierto de cuenta corriente, 171% de tasa de interés anual. Insostenible, no hay forma de que pueda sostenerse esa situación en la economía mucho tiempo más. Este impacto que vos ves y la L, Martín, antes de retomar con ellos, implica más pérdida de puestos de trabajo. Sí, seguramente. En verdad, la devaluación lo que hace es que se agranda el déficit fiscal. Porque por un lado recaudas menos, porque la gran parte de la recaudación en Argentina es por IVA y ganancia. Es decir, si vendes menos, vas a recaudar menos. Y por otra parte, la parte del gasto, lo que va a crecer es todo lo que es el gasto en deuda externa, que es en dólar, con lo cual se multiplica. Y también los subsidios. O sea, lo que puede llegar a pasar, que es medio raro, pero es que con esa devaluación, todo lo que ellos habían hecho, el esfuerzo de las tarifas, como ellos lo llaman ellos, de ir cubriendo toda la brecha entre un costo dolarizado y lo que paga efectivamente el usuario por la tarifa, como el costo dolarizado se multiplicó,
en verdad vos quedaste muy rezagado respecto de lo que está pagando el usuario, claro. Y esa diferencia que se agrandó la tiene que poner el Estado a través de los subsidios. Con lo cual lo que puede pasar es que haya más déficit fiscal, a contrario de lo que están diciendo, haya más déficit fiscal este año respecto del año pasado. Y eso es un tema para seguir, porque de ser así y de seguir, digamos, descontrolándose el dólar, porque es un poco la madre de las batallas, para decir así, efectivamente vamos a tener hacia adelante un grave problema, una posibilidad de espiralización, tanto del tipo de cambio como de la inflación y del déficit fiscal que se va agrandando en función de que eso avance. Acá Adrián quiere hacer un comentario. Adrián, diputado Graña. Digo, la pregunta que vos hacías de si puede haber más ajuste. Sí. Porque el tema de lo que nosotros nos cuesta entender... Ahora, esto está muy bien que ellos comentado porque es la lectura técnica y la lectura política. No, y coincido acá con los compañeros. Digo, esta gente que gobierna la Argentina cree que la normalidad en términos económicos es esto. Porque es mentira cuando nosotros discutimos como si todos estuviéramos queriendo en la Argentina que haya pobreza cero de verdad, que haya pleno empleo. Esta gente, los liberales, que están gobernando hoy la Argentina, creen que la sociedad de por sí es injusta, que hay pobres y que hay ricos, y que los que tienen que sobrevivir son los más aptos. Y todas las políticas que llevan adelante, pues de verdad pensaríamos que son tontos, sí, que son gente que no terminó la facultad y no hizo la carrera y no son licenciados en economía, son licenciados en economía y creen y tienen un mandato, que es la de concentrar riqueza alrededor de ellos. Y no importa, no les importa que la gente se quede sin trabajo y que la gente, porque creen en un modelo agroexportador, sin producción, sin trabajadores. Ese es el país que sueñan ellos. Insisten con esto, sí. Y lo dijo, y yo creo que hay que tomar muy seriamente las palabras de Ratazzi, cuando dice: la Argentina perdió el rumbo hace 70 años. ¿No? Cuando se instala en la Argentina un paradigma donde... Inclusive hay una reforma constitucional que pone al hombre como centro y eje de los derechos, que es en el primer gobierno de Perón, donde empieza un camino de construcción de derechos, de ampliación de derechos, donde la persona empieza a ser sujeto y objeto de las políticas y no el capital. Y Ratazzi dice que hay que volver 70 años para atrás. Claro. Quieren una Argentina preperonista, donde el capital se maneje a su antojo, sin importarle de ninguna manera el conjunto de los argentinos. Entonces digo, la reflexión que tenemos que hacer, cuando votamos sobre todo, es que hay que ver estas cuestiones. Porque lo que quieren hacer es vaciar la Argentina para poder llenar sus bolsillos. Adrián, un temita, ya que dijo, cuando votemos y demás, diputado por el Frente para la Victoria, no te vas a escapar de una pregunta que al unísono hacemos los dos y demás. Los chicos dirían: ¿y qué onda con el peronismo? Te vamos a preguntar nosotros, bueno, escenarios que se puedan en el peronismo, tanto Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo perdonable, como llama el gobierno aquellos que negocian, así lo denomina Jorge Asís y demás. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el peronismo sintético? Así le damos el pie para cerrar con ellos. Yo creo que los que estamos en el mundo o en el campo de lo nacional y popular, lo primero que tenemos que hacer es escuchar mucho a nuestra gente. Y me parece que el tema de la unidad es un tema absolutamente importante, es imperiosa, es imperiosa la unidad para terminar con el gobierno de la oligarquía. Ahora, la unidad es entre los que estamos, entre el pueblo. Hay que construir la mayoría necesaria para poder esto, y es para poder frenar este proceso. Y para eso lo que hace falta hoy desde la oposición y del conjunto del pensamiento nacional, el peronismo inclusive, es que haya dirigentes que sean capaces de oponerse de principio a fin a las políticas del neoliberalismo y de la oligarquía. Y en ese marco, si hacemos eso, la unidad es muy sencilla. Bueno, Gisela, brevísimo, ustedes saben muy bien de comunicación, para cerrar el programa, una reflexión de lo que está pasando en el INTI con los trabajadores. Dos cosas. Primero, va a haber más ajustes si la sociedad aguanta. A nosotros el 26 de enero nos dijeron que nos teníamos que volver a nuestra casa, que estábamos despedidos, y nos quedamos en el INTI a pelearla. Los compañeros y compañeras de Tela me están haciendo lo mismo, lo hacen los trabajadores del Posadas, ahora los compañeros de PAMI. Entonces, está bien la cuestión, que lo comentamos, está bien la cuestión técnica, y es cierto, seguramente el objetivo del gobierno es más ajuste, pero hay que ver si los trabajadores y las trabajadoras somos capaces de frenarlo. Creo que es lo que estamos intentando hacer, estamos resistiendo en ese sentido, estamos presentando de conjunto con varias cámaras empresarias nacionales y de San Martín
un pedido de audiencia al ministro de Producción, Dante Sica, porque si está recorriendo el conurbano diciendo que quiere ayudar a las pymes, para ayudar a las pymes tiene que resolver la situación del INTI y tiene que echar a las autoridades del INTI. No se puede seguir de esta manera. Si me pueden tomar a Marcelo Bartolomé, una cámara que me lo toma Marcelo Bartolomé, para que cerramos con este rostro, señores. Marcelo Bartolomé, despedido de Telam, padece de cáncer, no lo digo yo para capitalizar, él nos autorizó a que lo mencionemos y esto marca la insensibilidad que tiene el gobierno cuando hace este tipo de despidos. Una reflexión ¿Cómo final. sigue? Los compañeros y compañeras de Telam vamos a seguir peleando como lo venimos haciendo desde el primer día. Contamos con un amplio respaldo entre los demás organismos del Estado. El INTI es uno de ellos. Nos estamos dando el apoyo necesario, la sociedad nos respalda. Queremos dialogar. Anoche Lombardi dijo que iba a hacer lo que el Ministerio de Trabajo ordene. Le pedimos al Ministerio de Trabajo que abra una mesa de diálogo, de negociación. Los trabajadores queremos dialogar, estamos dispuestos, así que esperamos que cumpla con esa palabra. Con una sola premisa, los 357 compañeros adentro. Después discutimos todo, pero para eso la reincorporación tiene que ser plena y absoluta. Bueno, concluyó el programa del día de hoy, nos quedaron muchísimos temas, por ejemplo los 5.500 trabajadores de Huatre que están fallecidos, ¿no? Y que el Ministerio de Trabajo hizo caso omiso, vamos a hablar en otro programa, ¿no? Sí, tal cual, hoy no nos queda tiempo, muy chiquitita, lo único que te pido es porque el lunes hay un evento para el que le interesa la economía, lo único que te pido porque no hay tiempo es lugar y hora, el lunes. El lunes durante todo el día, de 9 a 21 horas, el People 20, que es un poco pensar el mundo desde los pueblos, al contrario del G20, que lo piensa desde arriba, y es en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, acá en La Cava. Bueno, el que anda por Capital, entonces Avenida Corrientes 1543, el lunes desde las 9 de la mañana, todo el día, si te interesa la economía y estos temas, ahí te podés acercar, libre y gratuito, obviamente, y abierto al público. Señora, nos vemos la semana que viene acá en Economía 4D. A las 9, como siempre. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.